Estamos listos para este cierre de edición. ¿Cómo estás, Carmela Bárbaro? Bienvenida. Gracias. Raúl Timerman, lo veo que está listo para arrancar la semana. Osvaldo Quiroga también. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a ver el primer informe de esta tarde, que por supuesto tiene que ver con la marcha de las piedras, y luego hablamos sobre el tema. Pido una reflexión de la jornada de hoy. Estoy muy triste nada más, preferiría evitarlo. Discúlpame, en consulta, ¿tuviste algún familiar que perdiste en COVID? Sí. Sí. Te agradezco. Tenemos familiares y tenemos un montón de conocidos, por eso. Es una cuestión de poder hacer un duelo. Se murió mucha gente. Es así de simple, con respeto. No hay mucho para reflexionar, nada más que sentir y escuchar, mirar y apreciar el dolor de todos, nada más. ¿Tuvieron algún familiar que perdieron por COVID? Familiares directos exactamente no, pero sí amistades, amigos de amigos, compañeros de trabajo, bueno, mucha gente más, ¿no? Así que dentro de todo uno trata de no tener ningún exabrupto, sino sencillamente sentir el día y nada más. Bueno, el dolor, por supuesto, más de 100.000 muertos en la Argentina por coronavirus. A esta altura creo que todas conocemos a alguien que falleció, ¿no? O alguien familiar, algún familiar cercano, o alguien del entorno, compañero o compañera de trabajo que falleció lamentablemente a causa del coronavirus. Una convocatoria obviamente en donde muchos necesitaban manifestar su dolor, pero lo que se vio en estas semanas y especialmente hoy es una utilización por parte de ciertos medios de comunicación que responden a la oposición y por parte de los opositores con mayor claridad durante esta jornada. Incluso he visto en redes a muchos con dolor repudiar esa utilización política. Sí, bueno, la utilización política de de estos hechos es siempre lamentable. Mira, y quiero ser justo en ese sentido. Cuando fue lo del Ara San Juan, yo también repudié la utilización política del hecho. Yo creo que los accidentes, las tragedias, no deben ser utilizadas políticamente, deben ser miradas con mucho respeto y si hay que investigar lo que pasó, se investiga. Pero acá la gente expresaba su dolor. A mí escuchar a los políticos de la oposición tratando de utilizar esto en su favor, mirá, no solo me produce una gran decepción respecto a la clase política, también me produce mucha bronca porque cuando la provincia de Formosa, que fue la mejor política sanitaria iniciada en el país a principio de la pandemia, donde había un control absoluto, un aislamiento de los casos, un testeo masivo, un sistema administrado y organizado para entrar a la provincia, empezaron a derrumbarlo desde los medios de la oposición, desde los políticos de la oposición y desde la justicia, llegó incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero vos fíjate qué situación que se da. Hubo un juez, era juez subrogante federal, Fernando Carvajal, ese juez que sacó todos los fallos contra la política sanitaria, es hoy el primer candidato a diputado de Juntos por el Cambio. Mirá qué dato. ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña la doctora Emilia Maciel, que era la que presentaba los habeas corpus en su juzgado. ¿Quién es el jefe de campaña? Otro abogado que presentaba todos los temas en contra de la política sanitaria de Formosa. Ahora bien, termina el año 2020, Formosa tenía un muerto. Ahora tiene más de 1.100. Fueron a la ciudad de Clorinda, fueron a la ciudad de Formosa, armaron manifestaciones, armaron protestas y este es el resultado. No podían soportar que la provincia quizás más peronista de todas las provincias argentinas, por no decir la única realmente peronista, haya tenido una política sanitaria exitosa. La tuvieron que destruir. Vamos a volver a la marcha de hoy, vamos a ver algunos de los tweets antes de seguir hablando sobre este tema. Tweets de la oposición, que decíamos, en realidad la oposición se subió a la pandemia desde el comienzo, ¿no? En Plaza de Mayo dice Fernando Iglesias, mucho dolor y mucho silencio.
Ojalá que, como dijo él mismo alguna vez, el silencio aturda al presidente, el tuit de Fernando Iglesias. Y aquí la vemos también a María Eugenia Vidal. Perder un ser querido y no poder despedirlo genera un sentimiento de vacío y dolor inmenso, y a eso se le suman los atropellos, las injusticias y la hipocresía. Acompaño con el más profundo respeto el duelo de todo un país, dice en este caso María Eugenia Vidal. Negri. Apoyo desde Córdoba, una marcha que expresa el dolor de tantos miles de argentinos, de todos los que perdieron un ser querido y no pudieron despedirlo por una cuarentena que en el poder nadie acababa con esos festejos, no llego a leer bien, impúdicos. Bien, seguimos. Ese fue el tuit de Negri. Waldo Wolf en este caso. Pasé temprano por Plaza de Mayo y dejé mi homenaje, dice Waldo Wolf. Digo, hay una utilización muy clara por parte de la oposición que toma esta muestra de dolor, que insisto, no sabemos quién comenzó a convocarla, puede ser una convocatoria genuina. Las muestras de dolor, por supuesto que son genuinas, no vamos a desconfiar de eso, pero hay una utilización clara e incluso por estas horas muchos medios de comunicación titulan o presentan esta marcha como una marcha de repudio al gobierno, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. No es una marcha anticuarentena, no es una marcha política, es una marcha de los familiares, de las personas que decidieron citarse para tener algún tipo de ritual de despedida. Me parece que es interesante, inclusive para aquellos que no han perdido un familiar directo, ¿no? Poder visibilizar la cantidad de personas que perdió nuestro país fruto de esta pandemia, de esta epidemia mundial. Y me parece que habla más de los políticos que de la sociedad. Yo creo que que se hablan entre ellos. Me parece que cualquier persona que perdió un ser querido, que inclusive tiene su opinión política formada o que está tratando de ver a quién va a votar en estas elecciones, hubiera preferido solo una palabra de respeto y de alivio, más que un tuit o una declaración que incluyera alguna opinión respecto de la política nacional o la política sanitaria. Me parece que habla de quienes lo ponen, de quienes lo utilizan. Yo me sumo a todo lo que dicen en la mesa. Yo creo que el dolor no tiene límites cuando se pierde a un ser querido. Me parece una marcha importante, respetuosa, con piedras que tienen que ver con una manera de expresar lo que les pasa. Ahora bien, totalmente de acuerdo con vos, Felicitas, que Fernando Iglesias, que ha llamado a todas las marchas sin barbijo, que ha atacado las vacunas de las maneras más brutales, que tiene un pensamiento autoritario, violento, misógino, machista, premedieval, diría, de Iglesias, y podría decir mucho más, pero trato de calmarme. O que aparezca López Murphy, en cuya lista hay gente que participó de las marchas anticuarentena, o María Eugenia Vidal, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Me parece una utilización política lamentable, claro, verdaderamente no se puede lamentable. estar de acuerdo con ser una anticuarentena y a la vez lamentar tantas muertes, ¿no? Y no se puede hacer las marchas que ellos hicieron al obelisco sin ningún tipo de protección. Las contradicciones. Y trabajar contra las vacunas y después decir que se suman al dolor. ¿A qué dolor se suman? Y dar un pésame y sumar un tema. Cuando uno va a despedir a alguien o va a acompañar a alguien que tuvo una pérdida, uno le dice, bueno, lo siento mucho, ¿viste? Pero además lo que te hicieron. O sea, uno intenta, en la medida de lo posible, respetar ese momento de dolor, ese momento genuino. Esto nos pasa como sociedad, nos pasó como país. Estos muertos son nuestros muertos. Me parece que no tiene que ver solo con la cuestión política o con los familiares directos. Digo, esto nos pasó a nosotros, a todos los argentinos. Entonces, sumarle un pero... Claro. Es un momento que realmente me parece que era para respetar. Lamentablemente, durante toda la pandemia, quienes teníamos alguna expectativa de que de esta pandemia pudiéramos salir mucho más humanos, mucho más solidarios, bueno, nos dimos cuenta con el correr de los meses de que la historia iba a ser otra y de que lamentablemente muchos podían utilizar el dolor para generar odio, ¿no? Para llevar agua para su molino. Lamentablemente, bueno, es eso lo que vimos. Generan odio todo el tiempo y de distintas maneras. Las redes se han convertido en una cloaca donde los sectores más radicalizados de la oposición las utilizan para denigrar permanentemente al gobierno. Es un motor muy poderoso. Permanentemente, es muy poderoso. Y el fin de semana, por supuesto, y me parece que por varios días más, se habló de aquellas fotos de Olivos, de aquella fiesta de cumpleaños en Olivos. Hoy el presidente Alberto Fernández volvió a referirse a este tema. Compartimos un fragmento.
Leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas. Pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que nos merecemos, la vida que queremos. Bueno, un tono mucho más efusivo que el que le habíamos escuchado la semana pasada al presidente Alberto Fernández, mucho más seguro, me parece, de lo que estaba diciendo. Pidió disculpas, aclaró esto de no puse enfrente a mi compañera, me hago cargo de lo sucedido. Pero me parece que acá la pregunta empieza a ser ahora. Bueno, el presidente ya se disculpó. ¿Hasta cuándo este tema es tema de agenda, ¿no? Sabemos que el oficialismo o el frente tiene sus dificultades para hacerse de la agenda. La agenda la impone básicamente la oposición con sus medios de comunicación. ¿Hasta cuándo tiene que seguir pidiendo disculpas? Ojo que en este caso la agenda la mantiene el presidente. Ajá. Hoy la retoma, hoy la retoma. No son los medios de la ¿Hasta oposición. cuándo tiene que hacer esto? No, tiene que cortarla ya. Yo creo que lo de hoy era necesario, ¿sabes por qué? Hoy le habla a la tropa propia. Que también estaba molesta. Que estaba dolida por lo que había sucedido y porque sucedió un hecho inesperado que, digamos, los afectó. Cuando el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dice el presidente no jodió a nadie, se olvidó de los propios. Bueno. Los propios se sintieron afectados. Se dieron cuenta y hoy el presidente le habla a los propios y retoma al final la verdadera agenda que tiene que tener, que es la agenda de la reconstrucción económica de la Argentina. Porque si no hay reconstrucción económica, este gobierno no tiene futuro. Sí, le habla a los propios y me parece que aclara una cuestión que para quienes militamos la igualdad de género fue importante aclarar. No es cierto que fue lo que hizo ruido si realmente él tenía la responsabilidad o si se le echaba a su compañera. Me parece que necesitábamos escuchar esas palabras y que se hiciera responsable. Del mismo modo que me parece que escuchar al presidente decir que toma dimensión del papel que ocupa y que las cosas que él hace a nivel personal tienen implicancias para toda la sociedad. Y esto es importante a partir de ahora. Por eso es interesante también que vuelva a tomar las riendas de la agenda y que empiece a hablar de los problemas que tiene la gente hoy por hoy. Claro. Como un error, creo que toma nota de eso Alberto Fernández hoy, ¿no? Como un error que él comete, dice a veces actúo como un hombre, como uno más, bueno, puede perjudicar a un movimiento porque es el representante de un colectivo muy amplio, como es el Frente de Todos, ¿no? Y un proyecto colectivo. Ajá. Nunca debió haber ocurrido el hecho. Y de ocurrir el hecho, bueno, yo lo sostuve la vez pasada, es mi posición,
no por una cuestión de falta de transparencia, por una cuestión de seguridad presidencial, un hecho privado que ocurre en la casa del presidente no debe conocerse públicamente. Es evidente que la seguridad está bastante vulnerada en el entorno, Totalmente. Son de temas Alberto, que están sobre la mesa, ¿no? Seguridad ¿no? y comunicación también. Ahora, lo que yo sí creo es que la oposición va a tratar de mantener este tema y otros que seguramente vendrán, porque no tiene ideas, porque no quiere discutir. No quiere discutir porque no puede discutir. ¿Cuál es la idea central? Hacer lo mismo que hizo Macri. ¿Cuál es la idea central de la oposición? Lo que pasa hacer es que, lo mismo, lo han dicho. tema... María Eugenia Vidal dijo, yo haría lo mismo, o sea, destruiría la provincia. Pero más rápido dijeron algo, lo mismo, pero a toda velocidad. Hay un tema que es el que invitó a la vicepresidenta a discutir, que cómo hacen para sentarse a discutir cómo vamos a hacer para pagar la deuda externa, que es el reconocimiento de que ellos son los responsables de la deuda. Es razonable que se siente el oficialismo y la oposición, porque se va a pagar entre 10 y 20 años, va a haber distintos gobiernos. Pero no lo hicieron por la pandemia, donde muchísimos países trabajaron juntos, oposición y gobierno. Mucho menos lo van a hacer por el endeudamiento. Igual yo creo que hay como una invitación a infantilizar al votante, ¿no? A plantearle temas sencillos, fáciles, ¿no? Como cotidianos. Bueno, estuvo bien, estuvo mal, hizo una cena, ¿no es cierto? Y no llevarlo a hablar y a polemizar sobre temas más importantes y más serios. Bueno, quizás hay una apelación a esto que yo decía, el odio como motorizador, ¿no? Porque uno puede reaccionar justamente por un factor emotivo, que esto está muy estudiado, ¿no? Se apela a lo emotivo y no tanto al discurso o al raciocinio. Que el impacto que tiene el tema del cumpleaños de Fabiola, yo estaba pensando qué hubiera pasado si sucedía al revés. Si era Macri el presidente, Juliana festejaba su cumpleaños y al año se sabía. Y yo creo que hubiera sido más o menos lo mismo. La oposición hubiera reaccionado más o menos de una misma manera y el gobierno no sé cómo se hubiera disculpado. El hecho es, digamos, hay una manera en que se maneja la política en la Argentina que tiene que ver también con nosotros, independientemente de la oposición o del gobierno. Yo creo que en época de elecciones, ¿sabes? Este hecho de Olivos es un hecho emocional, reacciona emocionalmente la gente, no es racional. Y hay un componente emocional en las elecciones. Cuando vos señalás que tratan de instalar el tema del odio, bueno, el paso siguiente es convertir esa emoción que a uno le produce el hecho, ¿cómo es posible que esto ocurra?, en odio. Es decir, yo estoy en contra de eso, estos son los que me lo hicieron a mí, y empieza a ser una cosa personal. Es todo un mecanismo. Lo que pasa es que el odio se transforma en violencia. Empezaron con Florencia Peña. No pudieron porque Flor tiene una personalidad muy fuerte. Es decir, vienen tratando permanentemente de no discutir ideas y de instalar temas de todas maneras, me parece que era muy diferente lo de Florencia Peña con lo de esta foto. Pero si les parece, vamos a meternos en la campaña. Volvemos a hablar sobre este tema, pero nos vamos a meter en las campañas, en frases que se han escuchado en estos últimos días y que tienen que ver con esto, ¿no? Con la discusión que se está generando en esta época. Lo vemos ahí a Diego Santilli, precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos. ¿Qué dice? Dice, hay que bajarle la presión impositiva a las pymes, a los comerciantes, a los productores. Esto es toda una definición, ¿no? Más si la contrastamos con lo que viene sosteniendo Victoria Tolosa Paz, que en este caso, precandidata a diputada también por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, que en este caso dice, la Argentina empieza a crecer si hasta los amigos de Macri empiezan a invertir. Fue Tolosa Paz la que la semana pasada disparó también el tema, ¿no?, de alguna reforma tributaria con tinte más progresivo. Y Miriam Bregman, precandidata a diputada por Cava del Frente de Izquierda. Los jóvenes tienen que ser la vanguardia en los temas ambientales. Introduce un tema que viene bastante descuidado, ¿no?, y que me parece urgente, que es el tema ambiental. Y también Leandro Santoro, precandidato a diputado por Cava, en este caso se refiere a María Eugenia Vidal y dice, la Vidal de ahora es igual a la de 2015, pero con menos gracia
y convicción. Algunas de las frases y ya nos quedamos con esto. Interesante Santilli, porque Santilli sale como a responder al planteo que había hecho en su momento Victoria Tolosa Paz, y me parece que es una de las grandes discusiones que Argentina tiene pendiente, quedó pendiente en el Congreso, en algún momento se tiene que dar, que es la discusión del sistema tributario. Muchas veces se ha objetado por qué en Argentina terminan pagando proporcionalmente más los que menos tienen de impuestos, ¿no? Ha habido algunas modificaciones, pero lo que se demanda es una discusión de fondo, una nueva ley. Sí, pero te aclaro una cosa, Felicita, la ciudad de Buenos Aires no se distingue por tener un bajo nivel de impuestos. No, claro. Y cambiemos, el PRO específicamente tuvo 2 periodos de Mauricio Macri, va por el segundo periodo y nunca hubo una baja de impuestos, más bien una reforma de impuestos municipales. Más bien lo contrario. Por eso, los impuestos es un poco incomprensible. Yo creo que a Santilli lo define mejor la frase "vengo a conocer el conurbano". Durísimo. Hacer turismo. No, yo creo que va en sintonía de lo que está sucediendo efectivamente en la realidad. Digo, si bien no hay una reforma tributaria, todos los beneficios que se han orientado hacia los monotributistas en las últimas medidas que ha tomado el gobierno en pandemia, las recategorizaciones, la suba del mínimo no imponible para ganancias. Ha habido señales. Me parece que está claro que este va a ser uno de los temas. No sé si es una ley que se pueda discutir en este momento, donde estamos en un momento económico clave para salir adelante, pero me parece que las políticas del gobierno han ido apuntando a esto y me parece que lo que intenta de alguna manera la campaña de la oposición es equiparar e ir un poco a la altura de lo que está sucediendo en los hechos. Han resistido, el poder económico ha resistido muy bien a lo que es la pandemia y a esto que se demandaba en todo el mundo, que es los que más tienen, que más pongan. Si bien hubo un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, bueno, si miramos lo que se planteó en otros lugares, fue bastante, podríamos decir, tímido, ¿no? Porque fue por única vez. Pudieron pagar en cuotas. Fue por única vez, además. Y pusieron el grito en el cielo por tener que pagar ese impuesto por única vez. Y un universo muy pequeño, podría haber sido un poco más amplio también. Exactamente. Ahora, yo creo que en este momento el Frente de Todos tiene 2 candidatos, como Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, al frente de las listas, que yo creo personalmente que son los mejores candidatos que podría tener. Sin duda. Ningún voto se va a perder porque ellos sean candidatos. Más bien creo que se van a ganar votos. Y Victoria Tolosa Paz hizo en una durísima entrevista televisiva donde disfruté mucho. Donde se defendió muy bien. Qué bien que la pasé, qué maravilla. Pero dijo algo, Osvaldo, que yo no sé por qué el gobierno no sale a decirlo. Vos sabés que en 1 año y medio, desde enero del 2020 hasta ahora, hay inversiones en la República Argentina por 33.000 millones de dólares, 900 proyectos, extranjeros, nacionales y mixtos. Vamos a terminar este año con una inversión en la Argentina igual a la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y eso no son brotes verdes, eso son cosechas enteras. Vos fíjate, esto que él trae es importante, la entrevista que le hace este periodista militante del PRO. ¿Cómo responde ella? ¿Con qué claridad? ¿Cómo lo ubica cuando lo tiene que ubicar? Cuando este joven... Pregúntame, no sé como periodista. Claro. Va a estar joven, va a estar contento. Bueno, y cuando este señor le dice por sí o por no, perdón, esto no es el jardín de infantes para que te responda por sí o por no. En cambio, Santilli, por ahora, a lo mejor cambia el discurso, no tiene un discurso sólido. Fíjate el eje de la campaña, o uno de los ejes. Yo voy caminando por la calle, dice Santilli, me llamas y yo me detengo. Perdón, esto es joda. Es joda esto. Bueno, me llamas y yo te detengo. ¿Qué significa esto? ¿Te detengo qué? ¿Para hablar de qué? ¿De si jugamos al truco? ¿De si vamos a jugar a las bochas? ¿De qué significa eso? Hay cierto sector no hay ideas, de la oposición que no está acostumbrado a la repregunta, digo, ¿no? Hay medios que van, preguntan, pero no repreguntan. Creo que estamos todos acostumbrados a escuchar ese tipo de entrevistas con muchas concesiones que no se dan, por ejemplo, cuando se sienta una persona como Tolosa Paz. No importa, no nos vamos a detener ahora en el periodista, ¿no? Pero me parece que naturalizamos ese tipo de situaciones. Sí. Ahora, la cuestión ambiental. Es todo un tema, ¿no? Lo tira Miriam Bregman sobre la mesa. Me parece que es un tema que debemos trabajar en Argentina con todo esto que está ocurriendo en el medio ambiente, el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Tienen que ser vanguardia de muchas cosas, no solo de los temas ambientales. El tema es que la concepción que tienen los políticos respecto a la juventud es que le hablan a los jóvenes. No, hay que hablar con los jóvenes. Claro, pero fíjate que el gran movimiento
del feminismo es un movimiento básicamente muy juvenil y están cambiando el mundo. Esta, la verdad, están transformando el mundo. Sí, no sé si es juvenil, porque hay generaciones que han venido sosteniendo eso sobre lo que separan hoy las nuevas generaciones. Pero hay muchísima gente joven haciendo fuerza. Sí, afortunadamente. Y lo que dice Miriam Berman está muy bien, en mi opinión, ¿no? Está muy bien. Es decir, hay que hacerse cargo del desastre ecológico al que se está llevando el mundo. Hay que hacerse cargo. Sí, toma un tema que fue tema de agenda mundial la semana pasada, fue tapa de todos los diarios en el mundo que tiene que ver con esto. Lo que pasa que es un tema que es mucho más profundo, por eso se le pide a los países más desarrollados, a los más pudientes, a los que tienen más dinero para invertir, que tienen preocupaciones quizás menos urgentes, que sean de alguna manera quienes impulsen este tipo de medidas, son los que pueden generar políticas ambientales a nivel mundial, porque de vuelta no es un tema que nos pase solo en nuestro país. No, claro, pero bueno, es como me da la sensación a veces que relatamos el desastre y estamos lejos de tomar medidas, ¿no? Para evitar ese desastre. En Argentina hay muchos temas. Uno de los temas es el modelo agropecuario, el modelo de la soja, por ejemplo, que está bien, lo necesitamos los dólares, pero en algún momento vamos a tener que discutir, ¿no? Cómo se lleva adelante. Bueno, y un tema más que queda ahí pendiente, que es la figura de María Eugenia Vidal, sobre la que Leandro Santoro hace alguna apreciación. ¿Cómo ven la figura de María Eugenia Vidal? Claramente tiene algunas diferencias con la del año 2015 porque tiene algunas dificultades para hablar sobre determinados temas. Es muy perceptivo Leandro Santoro, porque realmente eso es lo que pasa con María Eugenia Vidal. Muy perceptivo, es la misma, pero perdió el encanto. No tiene la fuerza que tenía. Es la que dice, qué lindo volver a mi barrio de Flores. Sí. Pero también está Aedo. No te olvides de Aedo, Raúl, porque a mí no me queda claro si vivió en Flores o en Aedo. De los dos barrios hizo el mismo spot. Porque dijo lo mismo. Exactamente lo mismo. Y yo creo que se la nota incómoda. Yo creo que lo que se le nota, digo, lo que tenía ella en su momento, siendo una líder nueva, si querés, una cara nueva, joven, prometedora, si querés, de este sector político, que después de la gestión, después de la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben es un sector muy difícil, y después del gobierno de Mauricio, pero chicos, con aparte, durante económicas. su gestión, no sé, Raúl quizás tenga algún dato más, pero durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires me parece que le jugó casi como un enemigo Mauricio Macri, incluso a la hora de definir elecciones. Recordemos que María Eugenia quiso desplegarse y no pudo. Bueno, María Eugenia era de su espacio la que mejor medía en la provincia de Buenos Aires. No le dejó despegar la fecha. Perder, no quiso ir, y Mauricio Macri quería que vaya. Ahora, de todas las frases, la que más me llamó la atención, la que para mí dio la nota, es Lilita Carrió. Lilita Carrió va a Entre Ríos, donde hay una interna en Juntos por Entre Ríos. De un lado está Rogelio Frigerio y del otro lado está Pedro Galimberti. Ella apoya la lista de Pedro Galimberti, no le gusta a Rogelio Frigerio. ¿Qué le dice a los entrerrianos? Hay uno que los va a traicionar. Es terrible. Eso es de la Biblia. Eso es de la Biblia. Hay uno que te va a traicionar. Claro, los voy a invitar de Judas Macabeo. Exactamente. Los voy a invitar a una pequeña nota. Va a ser la primera de tantos. Un día en la vida de un candidato. Hoy es una candidata, Paula Arraigada, activista trans, precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos. La compartimos. Ay, gracias, perdón. Yo quería ser la Mujer Maravilla, porque crecí con esa serie, crecí con la Mujer Maravilla, con Rafael Acarrá. Una peleaba por salvar al mundo de la justicia y la otra lo que daba era felicidad a ese mundo. Y me parece que la Mujer Maravilla después se encarnó en alguien que hasta ese momento era una de las mujeres míticas de este país, después se ingresaron otras más, que era Evita. ¿Sos la Evita de las trabas? Alguien dijo alguna vez eso. Yo lo que intento hacer es cumplir con el rol que entiendo que debo cumplir, que es tratar de generar espacios donde la justicia sea un poco más pleno y la vida de quien me rodea sea un poco mejor. Lo único que tengo de ella es el amor al pueblo y ojalá que el día que me tenga que ir algo bueno haya hecho, por lo menos para cumplir con el mandato de ella, que era eso, ¿no? De ir a través de esa justicia a hacerla una realidad y un otorgamiento de derechos. Si voy a la calle y le pregunto a la gente si votaría a una candidata trans a la legislatura porteña,
¿qué crees que me contestarían? Te dirían que sí. ¿Usted votaría a una candidata trans en la legislatura porteña? Sí, ¿por qué no? Todos tenemos derecho a todo. Si está capacitada, sí. ¿Por qué no? Sí. O sea, no hay que discriminar nada, o sea, sí. Bueno, bien, mira, te presento a Paula Reigada, es la primera candidata trans de la historia. Te veo con una banderita ahí. Muy bien, bueno, eso simboliza la igualdad y como toda igualdad también nosotras tenemos que tener representatividad, pero no solamente vamos a tener representatividad para las personas trans, sino para las personas cis como vos y sobre todo la intención de construir un futuro mejor para que vos cuando tengas nuestra edad tengas una Argentina justa, libre y que sea soberana. Si te convertís en legisladora porteña, ¿cuáles serán los 2 primeros proyectos que vas a presentar? El primero, que creo que viene en la línea de lo que viene haciendo el gobierno nacional, es volver a presentar la ley de cupo trans, que no solamente es por mi colectivo, sino porque por esto que venía ampliando, que venía diciendo de ampliar derechos y los derechos son para todos y para todas. Y luego también pensar en políticas que abarquen a los sectores vulnerados. Por ejemplo, la urbanización plena de los barrios populares que todavía, estando en la ciudad más rica, no tienen agua potable, entre otras cosas que deberían tener. Bueno, ojalá vengan muchas Paulas más, ¿no? Esto nos habla de una Argentina mucho más inclusiva. Qué buena nota, ¿no? Esa y qué bien ver a Paula. Hay veces la literatura nos ayuda a profundizar en esos temas. Hay una autora que yo admiro mucho que es Camila Sosa Villada, que describe en Las Malas todo ese universo. Y ahí cuando uno lee esa novela de Camila, descubre el brutal daño que le ha hecho la sociedad a las chicas trans, ¿no? Claro, sí. Brutal daño. Expectativa de vida de 35 a 40 años. 35. Es un dato brutal, creo que es el dato más crudo de todos, la ¿no? policía permanentemente persiguiéndolas, claro. Inculpándolas, haciendo cosas terribles. Y la literatura en ese sentido, que Camila ha escrito una novela maravillosa, que es Las Malas, lo digo otra vez para que quede claro que allí está ese universo. Bien. ¿Carmela? Sí, la verdad que bueno, es un paso adelante, es una esperanza para el futuro, la verdad, pero falta, sí, falta, claro. las necesitamos legislando. Bueno, están pidiendo lugar en todo el país, digo, ya me voy de lo que es el frente, digo, las mujeres incluso están pidiendo encabezar, son pocas las mujeres que encabezan. Yo agradezco la nota porque esta chica está en el lugar 12 en la lista de candidatos a legisladoras. No la hubiéramos conocido nunca si no es por esta nota. Bien. Yo creo que algún día vamos a revisar el tema de las listas sábanos y la gente va a poder marcar individualmente a quienes quieren que entre a la legislatura. Nos estamos yendo. Así que mañana nos encontramos. Estaba bueno. No corre el tiempo. Un rato más. Nos quedamos en la programación de la televisión pública, el fútbol hoy. Mañana, por supuesto, 19 horas, televisión pública, noticias 20:30. Aquí estaremos con este cierre de edición. Gracias. Hasta mañana.